Hola, buenas tardes a todos y a todas. Hola, Hola, buenas tardes. Hola. buenas tardes. Hola, buenas. Hola, buenas tardes. Hola, hola. Hola, hola, buenas tardes a todos y a todas. Hola, buenas tardes a todos y a todas también. Hola. Estamos listas, doctora Carolina. Bueno, muy buenas tardes. Darles la más cordial bienvenida a este taller Fondesit Regular año 2022. Estamos muy contentos, muy contentas de tener un grupo selecto de expositores y expositoras, ¿cierto? Que con mucha generosidad han aceptado estar acá para brindar orientación sobre todo lo que tiene que ver con las postulaciones Fondesit. Entonces, vamos a proceder con las exposiciones de cada una y cada una de ellas y de ellos, entre 5 a 10 minutos, y luego, una vez que todos presenten, vamos a abrir la sesión para que ustedes puedan interactuar y hacer las preguntas pertinentes. De todos modos, vamos a estar recogiendo sus preguntas constantemente a través del chat, para que ustedes se sientan libres de escribir sus inquietudes y sus comentarios. Bueno, entonces, dicho eso, y darles las gracias, ¿cierto?, como directora de investigación de nuestra Universidad de la Frontera, por estar en esta instancia, que espero sea muy provechosa, para que puedan ir preparando de manera más informada también sus proyectos de investigación, ¿no? Y que sean un éxito. Esa es nuestra intención como dirección de investigación. Entonces, en esta tarde nos acompaña Pamela Leal, Luis Antonio Salazar, Manuel Salvador Ortiz, Priscila Solange Brevi, la doctora Olga Margarita Rubilar, el doctor Jaime Enrique Cárcamo y el doctor Patricio Andrés Mena. Todos ellos y ellas van a presentar, como ya les mencioné, en ese orden. Entonces, en primer lugar, quisiera dejar con ustedes a la doctora Pamela Alejandra Leal Rojas, de la Unidad de Dirección de Calidad de nuestra Universidad de la Frontera, Facultad de Medicina, perteneciente al grupo de evaluación inter y transdisciplina. Así que, Pamela, muchísimas gracias por estar con nosotras en esta tarde. Así que el espacio es todo tuyo. Sí, gracias Carolina por la invitación. Preparé una pequeña presentación. ¿Se ve, no es cierto? Perfecto. Ya. Bueno, esta presentación está basada en las orientaciones para la evaluación del grupo inter y transdisciplina. Este grupo lleva funcionando 2 años, es decir, el año 2020 fue su primer año de funcionamiento, y se llevaron a cabo los procesos de evaluación tanto de postdoctorado, proyectos de iniciación y de regular. Y en este 2021 estamos recién con el proceso de iniciación. Este grupo es nuevo y pertenece también a una nueva área de Fondesit, que es el área de inter y transdisciplina, así que hay algunas salvedades que tengo que realizar en relación a este nuevo grupo, a diferencia de los grupos que son disciplinares. Entonces, primero contarles de la definición de inter y transdisciplinario. Esto está también incluido en las bases y en la guía de evaluación. Este grupo de estudio acoge propuestas de proyectos de investigación exclusivamente del ámbito inter y transdisciplinario. ¿Y qué entendemos por proyecto interdisciplinario? Es un proyecto cuyo tema de estudio y pregunta de investigación integra diferentes disciplinas y enfoques metodológicos. Y un proyecto transdisciplinario es un proyecto cuyo tema de estudio y pregunta de investigación cruza transversalmente diferentes disciplinas, generando un conocimiento que no puede producirse por las disciplinas por separado. Eso en primer lugar. Entonces, nuestro grupo, digamos, acoge propuestas de investigaciones
cuyas bases de formulación consideran la combinación fundamentada de categorías conceptuales provenientes de diversos campos científicos y o sistemas de conocimiento. Y esta parte que viene ahora es muy importante porque se tienen que reflejar claramente en el desarrollo teórico, definición de hipótesis y o preguntas de investigación, estructuras de objetivos, diseños metodológicos y planes de trabajo. Además de nuevas síntesis y marcos conceptuales novedosos que integren múltiples campos donde los resultados esperados contribuyan a la comprensión integral de problemáticas que trasciendan los campos disciplinares tradicionales. Y como letra chica, este grupo de estudio no considera aquellos proyectos que son de índole multidisciplinario. Es decir, no se consideran proyectos cuyo tema de estudio y pregunta de investigación pertenecen a una disciplina, pero se benefician de otra, aumentando la dimensión del problema, pero siempre tributando a la disciplina principal. Bueno, las disciplinas que están consideradas actualmente en el grupo de estudios son 7: investigación transinterdisciplinaria, Big Data y ciencia de datos, biotecnología y bioingeniería, desarrollo humano y calidad de vida, cambio climático y desarrollo sostenible, democracia, inclusión, participación ciudadana y desafío demográfico, envejecimiento y migración. Es decir, los postulantes en los distintos tipos de concurso postulan a una de estas disciplinas, digamos, lo señalizan en su postulación. Eso es muy importante también. Y uno de los aspectos relevantes del proceso de evaluación en todos los grupos, pero en este en particular, es la evaluación de la admisibilidad, es decir, si el proyecto verdaderamente cumple con los criterios para quedarse en el grupo inter y transdisciplina o debe ser, digamos, enviado a otro grupo disciplinar. Y aquí se nos han planteado algunos set de preguntas que están también en la guía de evaluación, y que tienen que ver con principalmente la pregunta de investigación, es decir, nosotros como evaluadores nos hacemos este set de preguntas antes de admitir o no una propuesta, y la primera de ellas tiene que ver con que la pregunta de investigación planteada efectivamente se resuelve a través de un proyecto de investigación inter y transdisciplinario. Se consideran las perspectivas de las distintas disciplinas en las definiciones de las preguntas y de la metodología a aplicar. La investigación involucra la interacción de 2 o más disciplinas y considera la interacción con otros sectores. Esto es muy importante que todos lo tengan muy claro, porque también tienen que fundamentar por qué están postulando a este grupo de estudio inter y transdisciplina y no a otro que sea disciplinar. Entonces estas preguntas orientadoras son muy importantes a la hora de la formulación. El proceso de evaluación en este segundo año también es por modalidad panel. Tiene las 2 etapas igual que el resto. La primera etapa es la evaluación de la productividad, que vale un 30%, y en la segunda etapa, calidad, factibilidad, novedad científica tecnológica de la propuesta, que equivale a un 70%, y es así como se obtiene la nota final para el concurso regular. También hay algunas preguntas que el panel se realiza al momento de la evaluación de calidad, digamos, independiente de todos los aspectos que tienen que ver con los objetivos, la hipótesis, ¿cierto?, el estado del arte, etcétera, y que tienen que ver con lo siguiente. Primero, ¿es adecuada la combinación de disciplinas de la propuesta respecto del problema de investigación? ¿Es clara la elección de disciplinas y se encuentra fundamentado respecto de las preguntas de investigación? Se describe cómo las disciplinas serán integradas y cómo se relacionan a la propuesta de investigación. Y por último, los resultados de la investigación tendrán impacto en diferentes áreas o solo para ampliar el conocimiento de una disciplina. Dentro de la evaluación curricular, esta es la fórmula, digamos, que se aplicó el año pasado para los regulares, y también se va a aplicar este año porque no van a haber cambios, a pesar de que el grupo detectó dificultades en el caso de los regulares, es decir, esta puntuación también va en desmedro de algunas áreas de educación y de humanidades.
digamos, el currículum o la evaluación curricular se basan en los artículos en revistas, indexadas, que vale 1 punto cada una, es decir, si ustedes tienen 10 publicaciones, van a tener el puntaje total de 10 puntos, y así se le van adicionando cada uno de si son libros, si es artículo indexado, si es capítulo de libro, artículo en revista de otro tipo de indización, o catálogo publicado, que también en otras áreas se ve mucho más que un artículo publicado en una revista indizada. Y este puntaje también genera, ¿cierto?, el puntaje de corte que tiene que pasar, ¿cierto?, un porcentaje de proyectos a la segunda etapa, digamos, de evaluación de calidad. Que en este caso, para el año pasado, si el puntaje máximo era 10, estuvo un poco más superior de la media, digamos, de la nota 5. Y de los resultados del Fondes irregular del año pasado, algunos datos, el total de propuestas que se postularon, o que se adjudicaron más bien, fueron 13 de 42, ese es el total postulado. Si lo separamos por regiones, la región metropolitana adjudicó 10 propuestas, Valparaíso 1, la región de Biobío 1 y la Araucanía 1, y efectivamente esa propuesta es de la Universidad de la Frontera. Y si analizamos los datos de género, el 38% correspondió a la adjudicación de mujeres y el 62% a hombres. Y dentro de, digamos, hay datos sensibles que no los podemos revelar, digamos, por temas de confidencialidad, pero en general uno sabe que los datos de corte de los proyectos regulares en general están sobre 4, y efectivamente en este grupo es un poco mayor que la media en el fondo. Así es que yo diría que las cosas principales donde tienen que colocar énfasis los postulantes a este grupo en particular, que es un poco distinto al resto, es justamente que tanto la pregunta como la metodología sean interdisciplinaria o transdisciplina. Es decir, ahí llegan muchos proyectos que son de preguntas disciplinares y que puedan incluir alguna otra área en la metodología, qué sé yo, una técnica u otro, pero eso no es suficiente para que se queden a ser evaluados en este grupo. O sea, tiene que realmente la propuesta completa debe estar en la inter y transdisciplina. Yo diría que esos son los puntos más importantes, que haya también un equilibrio en el fondo, entre el estado del arte, y la metodología y el plan de trabajo. Digamos lo mismo que se ve en los otros grupos, pero en realidad el foco del tipo de pregunta y el tipo de metodología tiene que ser inter y transdisciplina. Eso sería lo que tengo para presentar. Quedo atenta a cualquier pregunta. Muchas gracias, Pamela, por tu excelente presentación. Ahí hay una pregunta en el chat que la vamos a registrar para cuando finalicen todas las presentaciones. Y ahora pasamos a la presentación del doctor Luis Antonio Salazar Navarrete, de la unidad del Departamento de Ciencias Básicas de la Facultad de Medicina, cuyo grupo de evaluación es el de Medicina G2, G3. Así que, por favor, don Luis, el espacio es todo suyo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Pueden ver la presentación? Perfecto. Perfecto. Este grupo incluye las disciplinas de ciencias clínicas y ciencias de la salud pública. Es un grupo antiguo en Fondes, y a diferencia del que presentó la doctora Leal, en el cual agrupa, como les mencionaba, las ciencias clínicas, que corresponde a G2, y ciencias de la salud pública, que corresponde a medicina G3. Antiguamente estaban por separado, pero ya hace algunos años unieron estos dos grupos de medicina, separándolo de lo que es la medicina G1. Este grupo evalúa proyectos que involucran seres humanos, ¿ya? Y también proyectos en los cuales se combine estudios in vitro y seres humanos, también son incluidos son aceptados en este grupo para evaluar.
La metodología que ya se adoptó para este año, tanto para el concurso de iniciación como la que se va a utilizar para el concurso Fondes Irregular, es la evaluación por panel. Ya esto se viene realizando ya desde varios años y nos ha dado buenos resultados. Actualmente el grupo de evaluación está conformado por 11 integrantes de distintas universidades. Cada proyecto se asigna a 2 evaluadores, en cuanto a la metodología de cómo se trabaja, un evaluador 1 y un evaluador 2. El evaluador 1 expone el proyecto al panel, el evaluador 2 apoya esta presentación, ambos proponen una evaluación tanto para la calidad de la propuesta, y finalmente es el panel el que determina la evaluación final, considerando como insumos los comentarios que aportaron cada uno de los 2 evaluadores del grupo, ¿ya? Esa es la forma en la que se evalúa, y esta evaluación corresponde entonces al 70%. El 30% previo está determinado por la productividad, que es evaluada previamente, y aquellos proyectos que superan la nota 2,5 pasan a esta etapa de evaluación. Les voy a mostrar algunos datos que las universidades pueden obtener mediante transparencia, así que espero no estar incumpliendo nada, para que ustedes tengan información que pueda ser relevante para poder decidir si postular o no. En relación al número de proyectos evaluados en el concurso del año pasado, con el nuevo corte en una nota de 2,5, fueron 77 proyectos, de aprobados fueron 22, que corresponde a un 28,6%. La evaluación en cuanto a curricular, la nota 5, se fijó en 34,85, y los puntajes variaron de 34,85 a 111,9, los puntajes de factor de impacto, índice de impacto ponderado. Esto es importante, la nota 2,5 estuvo en 17 puntos, ¿ya? Proyectos con nota inferior a 2,5 que no fueron evaluados, 15, que corresponde a un 19,5%, pasaron a la segunda etapa, 62 proyectos, el último proyecto financiado fue con 4,11, una nota de 4,11, ¿ya? 27 proyectos evaluados sobre 4, hubiesen quedado 5 con esta nueva categoría de aprobados sin financiamiento, probablemente, si hubiese sido así, ¿ya? Entonces, esto 17,5 lo recalco porque si comparamos los resultados del Fondes Irregular 2021 con el Fondes Irregular 2020, si ustedes ven, acá eran 84 proyectos, se aprobaron 20, no ha cambiado mucho eso, por lo general se aprueba menos de un 25% de proyectos en este grupo, el puntaje había estado en 42,4, el 5 el año 2020, y variando de 42 a 160. El puntaje, la nota 2, que correspondía a ese año, fue 13,7, pero les quiero mostrar esto, a pesar de haber aumentado la nota 2,5, la cantidad de propuestas que quedaron fuera no es tan diferente, 11 propuestas, y el año anterior, y el año pasado, 15. Ya aumentó este porcentaje, pero no fue tanto, nosotros pensábamos que iba a influir mucho más en la cantidad de proyectos que iban a quedar fuera, pero no fue así. En relación a la productividad, esto es importante que nosotros utilizamos el factor de impacto normalizado. Por favor, las personas que postulan a este grupo, vean las notas que aparecen en cuanto a productividad. Se consideran hasta 3 reportes de casos o casos clínicos dentro de las 10 publicaciones, y eso es importante que lo tengan en cuenta. Lo mismo la cantidad de review, también está establecido cuánto es lo máximo que pueden presentar para que no se los eliminen posteriormente, ¿cierto? Por no haber colocado la cantidad permitida de review o de casos clínicos. Otra cosa que yo les puedo recomendar es con relación a cómo elegir las 10 publicaciones. Muchos se complican pensando que las 10 publicaciones tienen que tener relación directa con el proyecto. Esto no es así. Elijan las 10 publicaciones ya que le sumen mayor factor de impacto. No se preocupen si la publicación tiene relación directa con el proyecto o no, sino que elijan aquellas publicaciones que les dé la mayor sumatoria del factor de impacto ponderado. Eso es estratégico para el grupo de medicina. Otra recomendación que yo les he dado, que el año pasado tuvimos varias dificultades con relación al sistema en el cual se evalúan las propuestas y el currículum del investigador, que no se comunicaban muy bien, y hubieron varios problemas con
el ingreso de la productividad, yo les recomiendo que suban un anexo con los PDFs de los 10 artículos, destacando el autor de correspondencia y el primer autor de cada publicación, lo cual va a ser de mucha ayuda para los evaluadores, para este trabajo. Y lo otro, destaquen si la primera autoría es compartida. Algunos de los recursos de reposición que se presentaron tuvieron justamente con esto de que eran las primeras autorías compartidas, y como no tenían acceso muchas veces a los PDF, no se pudo detectar esto. Por lo tanto, mi consejo es que suban un anexo con los PDF de las publicaciones. Esto va a facilitar la evaluación de su propuesta por parte de los evaluadores, y además un futuro recurso de reposición en el caso que tuvieran que presentarlo. ¿Ya? Eso sería lo que yo les puedo comentar con relación a medicina G2, G3, con relación a lo que se viene para este año. Muchas gracias. Muchas gracias, don Luis, por su excelente presentación. Ahora dejamos con ustedes al doctor Manuel Salvador Ortiz Parada, del Departamento de Psicología, de la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades, del Grupo de Evaluación de Psicología. Muchas gracias, don Manuel. Gracias, Carolina, pero sácame el don para la próxima. Porque Manuel. sí, está bien. Bueno, gracias por la invitación. Siempre es bueno tener oportunidad de conversar de esto. Yo no les quiero hablar tanto de aspectos técnicos, de puntajes de corte, ni nada, porque creo que Pamela y Luis han hecho un excelente trabajo ahí. Solo mencionar que en el grupo de psicología postulan aproximadamente todos los años entre 50 y 55 proyectos, y se aprueban también entre 13 y 15 proyectos. Por tanto, el porcentaje de evaluación, como la mayoría de los grupos, no es tan alto como quisiéramos. El grupo de estudio de psicología, el panel evaluador de psicología, es un panel que por lo general es considerado bastante exigente, y entonces lo que quisiera conversarles un poco es desde el punto de vista y el rol de los evaluadores, porque como bien dijo Luis y Pamela, estamos nosotros evaluando en psicología en esta modalidad de panel, donde a cada uno de nosotros se nos asigna un proyecto para que lo estudiemos, lo relatemos después frente al grupo, y hay un par que hace de ese evaluador secundario. Ahora, ¿qué cosas son importantes acá? Y voy a poner esta presentación que no tiene nada del otro mundo, y probablemente lo que les voy a decir, todos ustedes van a mover la cabeza porque van a decir, bueno, esto es obvio, yo lo sé, ¿ya? Pero creo que es súper importante. ¿Por qué? Porque los proyectos de psicología, pese a que todas las personas que postulan ahí, ¿no es cierto?, son personas que ya, esto es regular, entonces ya tienen una trayectoria, siempre hay dificultades en lograr esto que estaba en este cuadrito blanco y que dice coherencia, ¿ya? Y coherencia en todos estos puntos, porque nos encontramos con proyectos, por ejemplo, que tienen un estado del arte muy bueno, muy actualizado, con citas que son muy recientes, pero luego cuando empiezan a formular su pregunta de investigación, o cuando esa pregunta de investigación la quieren trasladar a los objetivos o hacia las hipótesis, empiezan a presentar algunas dificultades. Todos estos aspectos son evaluados cuando nosotros miramos estos proyectos, y acá quiero enfatizar un aspecto relevante, que es que es muy importante que cada una de las personas que postula haga de esto un proyecto que sea entretenido y un proyecto que sea fácil de leer, ¿ya? Aquí voy con esto, voy a un aspecto muy básico, que es que cada uno de las personas que están en el panel evaluador tiene que semanalmente leer muchos proyectos, y mucho de el éxito de la evaluación, ¿no es cierto?, que hace el panel, tiene mucho que ver también con los aspectos de cómo este proyecto es relatado a los demás, ¿ya? Por tanto, si es que ustedes hacen un proyecto que ocupa, por ejemplo, mucha jerga en cada una de las disciplinas, ¿no es cierto?, o hacen un proyecto que por lo general puede que técnicamente sea muy correcto, yo creo que efectivamente la persona después, cuando presenta este proyecto frente al panel, si no lo hace, ¿no es cierto?, con motivación, no lo hace como atraído, ¿no?, hacia este proyecto, probablemente, ¿no es cierto?, se puede afectar un poco en la evaluación que hace el panel, pudiendo ser un proyecto muy bueno. Con esto estoy entrando directamente a la subjetividad que puede haber, ¿no es cierto?, no en la evaluación, pero sí en la relatoría que se hace de un proyecto. Por tanto, creo que hay un aspecto que es muy relevante.
está de más, ¿no es cierto?, decir que el estado del arte tiene que ser una revisión actualizada, que tiene obviamente que responder a un vacío en la literatura, tiene que tener conexión, ¿no es cierto?, idealmente con algún problema que no solamente ocurra a nivel mundial, pero sí que tenga, ¿no es cierto?, alta aplicación a nivel nacional. De hecho, va a ser siempre ese juego en la justificación de por qué es relevante hacer esta investigación y cómo eso puede llenar necesidades del país, es siempre bienvenido. Y otro aspecto que está muy relacionado con todo lo anterior tiene que ver con la factibilidad que ustedes van a hacer de su proyecto, porque por lo general la gente que postula fondos sí tiende a pensar que la factibilidad pasa básicamente porque yo puedo adjuntar una carta, ¿no es cierto? O puedo adjuntar un documento que dice que tengo acceso al colegio donde voy a tener participantes, o tengo acceso a muestras de estudiantes universitarios, pero la verdad es que cuando uno evalúa factibilidad, uno evalúa todo. O sea, si el proyecto no está bien formulado, o si los objetivos no están bien diseñados, o el plan de análisis estadístico, por ejemplo, no es acorde con la pregunta de investigación, eso también arrastra hacia la factibilidad. Por tanto, vuelvo a insistir con el punto de la coherencia, ¿no? De por qué es tan importante que cada uno de estos puntos estén conectados y muy bien conectados unos con otros. Entonces, tal vez mi principal recomendación, ya estando varios años en este panel evaluador de psicología, es que cuando ustedes hagan su propuesta, se hagan la pregunta, ¿no? Primero, si es que todos estos aspectos son coherentes entre uno y otro, y si es que todos estos aspectos responden de buena manera a la pregunta de investigación que ustedes quieren finalmente hacer. Es muy relevante aquello porque claramente la nota que va a existir, ¿no es cierto?, que va a poner cada uno de los evaluadores, el principal y el secundario, y luego la nota que se consensúa en el panel, pasa también mucho por esto. Ese es un punto en el cual quisiera rescatar, ¿no es cierto?, en términos de mi experiencia como evaluador. Y en aspectos ya más prácticos, ojo también con los dos últimos puntos que aparecen aquí, ¿no es cierto?, los recursos solicitados y la justificación que ustedes hacen de eso, porque eso también, ¿no es cierto?, de alguna manera tiene que ver con un aspecto que, bueno, ya ocurre una vez que el proyecto ha pasado un puntaje corte, ¿no? Una vez que los proyectos pasan ese puntaje corte, se hace una evaluación de los recursos solicitados, y eventualmente también hay una sugerencia es tener ojo, ¿no?, con cuánto es lo que se pide y qué es lo que se pide, ¿no? Nosotros hemos encontrado situaciones, por ejemplo, donde, no sé, piden 10 iPads, ¿no?, por ejemplo, y uno dice, bueno, ¿por qué quieren pedir 10 iPads, ¿no es cierto? O piden recursos para contratar a muchísimas personas en funciones que eventualmente son funciones que debieran ser ejecutadas por los equipos de investigadores, el investigador principal y sus co-investigadores. Entonces, ojo con aquello. Por supuesto que Fondesit autoriza la contratación de personal técnico, personal ocasional, también la formación de capital humano avanzado, como son los tesistas, pero se ve muy mal cuando muchas de las funciones que eventualmente los evaluadores podrían realizar, o sea, perdón, a los investigadores podrían realizar, se ve como que están más básicamente desligadas en los equipos accesorios o periféricos, ¿no?, el personal técnico, ocasional y eventualmente los tesistas. Así que ojo con eso. Pero para terminar, ¿no es cierto?, y dejarle tiempo a todos y sobre todo al espacio de preguntas, quisiera destacar este principal aspecto. O sea, una propuesta ganadora es una propuesta que es coherente, es una propuesta que en el fondo uno ve que todos los puntos están articulados de forma natural, sin que no son forzados, ¿no es cierto? Uno lee una revisión del estado del arte, esa pregunta de investigación se desprende obviamente de ahí, uno no tiene que uno no se hace la pregunta de por qué los autores hicieron esta pregunta, ¿no? Porque eso ya está bien explicado y desarrollado en el estado del arte, y así en adelante, ¿no? El objetivo y la hipótesis son muy consistentes, el método, la selección de participantes, los instrumentos que se van a ocupar, y el plan de análisis estadístico responden de muy buena manera a esa pregunta de investigación. El plan de trabajo es un plan realista, ojo con eso, a veces ponemos demasiadas actividades, ¿no es cierto? A veces ponemos muy pocas, ponemos un año, por ejemplo, solamente para escribir un artículo, y eso en realidad, por lo menos en el grupo de psicología, no es muy bien valorado, ¿no es cierto? Como un año solo para escribir un artículo, ¿no es cierto? Y el tema de la factibilidad no pasa solamente porque, obviamente, poner certificados de apoyo, cartas de acceso a muestras, etcétera, eso siempre va a ser bueno, pero todo lo anterior también de alguna manera permea la factibilidad. Así que yo me quedaría con ese corolario, ¿no? Coherencia en la postulación, eso va a garantizar muy buenas posibilidades de adjudicar una propuesta.
Eso, muchas gracias. Gracias a ti, Manuel, por tu valiosísima presentación, muy claro todo. Dejamos con ustedes ahora a Priscila Brevi, del Núcleo de Desarrollo Científico Tecnológico en Biorecursos, del Grupo de Evaluación en Biología 3. Muchas gracias, Priscila. ¿Se ve la pantalla? Perfecto. ¿Sí? Súper. Bueno, un poquito complementar lo que ya se ha dicho. Bueno, yo soy bastante nueva en lo que respecta a evaluación de Fondesit. Este es mi primer año como que pertenezco al panel de evaluación de Biología 3. Todo lo que habló la Pamela, el doctor Salazar, Manuel, la verdad es que se concuerda en casi todos los grupos, que los proyectos sean de fácil lectura, que tengan una estructura clara, que tengan una pregunta de investigación, que se responda por la hipótesis y los objetivos. Yo creo que es una de las bases de todos los grupos, ¿ya? Sin embargo, yo tengo una presentación bastante cortita de lo que es el grupo de Biología 3, que es un grupo que contempla muchas áreas de investigación, ya que destacan algunas como biología molecular, bioquímica y farmacia y farmacología, microbiología, farmacología por sí misma, virología y toxicología. Ya es un grupo bastante amplio, se reciben muchos proyectos porque son muchas áreas las que se pueden evaluar. Ahora, al igual que el doctor Salazar, estos datos yo los conseguí por transparencia y lo que les voy a presentar a continuación también. De Fondesit regular, el año pasado, por ejemplo, en el concurso 2021 se postularon 1.984 proyectos, de los cuales se adjudicaron un 29.7%, ¿ya? En el caso de biología, al grupo de biología llegaron 85 proyectos de regular, y se adjudicaron 28.2%, ¿ya? Siendo el último proyecto financiado con un puntaje de 4.47, cual es un puntaje bastante alto para lo que ustedes pueden ver. Es un grupo muy competitivo y lo mismo hace que el puntaje de corte sea bastante alto. Ahora, en cuanto a productividad, yo creo que este es un tema súper importante y un tema que es de bastante cohorte, porque la mayoría de los proyectos, siendo súper realistas, que se envían cuando hay un buen científico, son proyectos de alta calidad. Pero muchas veces lo que discrepa de un proyecto adjudicado a otro es principalmente la productividad. Y cada grupo tiene la forma de evaluar esa productividad. En el caso de Biología 3, lo que se evalúa es el promedio de los índices de los factores de impacto de los últimos 5 años, que nosotros podemos revisar en el Journal Citation Reports, ¿ya? Y que aparece el valor calculado dentro de la página, que es el valor el que uno tiene que ocupar. Lo comento porque uno muchas veces puede cometer el error de sacar el promedio de los últimos 5 años, y ese promedio no es el valor real que se considera para la postulación, sino que el valor que da la página, que es un valor distinto a que si uno sacara el promedio, ¿ya? Es muy importante porque eso también va a depender de qué publicaciones van a seleccionar y qué publicaciones no van a seleccionar. O sea, si uno saca el promedio o ocupa este promedio es totalmente diferente, ¿ya? Esta sumatoria va de 10 publicaciones las cuales uno selecciona, y el año pasado al menos se consideraba por 2 el valor, si es que eras autor de correspondencia o primer autor, pero esto no se consideraba en revisiones bibliográficas. O sea, todos los reviews no se considera esta multiplicación por 2, inclusive si es que uno fuese corresponding o primer autor. Puedes poner todos los reviews que quieran. O sea, no hay un problema de límite de review como es el caso de medicina, por ejemplo, que aceptan creo que máximo 3. Acá se pueden poner todos los reviews que uno quiera, pero la diferencia es que no tiene este factor por 2, digamos, que se calcula en base a las primeras autorías y los autores de correspondencia. Acá un poquito que yo lo quise conseguir para que lo tengan en consideración, porque para mí fue muy útil en el momento de elegir el grupo de estudio en el cual iba a postular, porque uno también tiene que adecuarse en base a lo que tiene curricularmente. Doy el ejemplo, y
y soy súper transparente, yo siempre postulé a medicina, y en medicina curricularmente el hecho de dividir por la mediana me perjudicaba mucho en el currículum, ¿ya? ¿Y por qué me perjudicaba? Porque la mayoría de los artículos que yo publico son en oncología, y oncología en la mediana inmediatamente tienes una disminución significativa. Entonces lo comento porque si bien en biología es un grupo muy competitivo, los currículum para el área biológica son mucho más competentes, son mucho más, compiten mucho mejor, digamos, por así decirlo. Un datito acá para el cálculo del currículum, como les decía, porque a mí me sirvió en su minuto. Los proyectos 2.5 hacia arriba son evaluados, y el año pasado, por ejemplo, los proyectos para obtener 2.5 necesitaron un cálculo de 44.161, ¿ya? Y para el puntaje 5, el punto de cohorte fue 79, o sea, todos los proyectos que tuvieron de 79 puntos hacia arriba obtuvieron puntaje 5. Ya, ese dato yo siempre lo entrego porque para mí es muy importante. Este año las bases cambiaron en el grupo de biología, y a diferencia del año anterior, cuando se es primer autor o autor de correspondencia ya no se multiplica por 2, sino que se multiplica por 3, ¿ya? Esto principalmente para favorecer a los autores, los autores reales de los artículos, digamos, los que participan realmente en los artículos, porque llegaban muchas personas, sin desmerecer absolutamente a nadie, pero que llegaban con un excelente currículum de respaldo porque estaban entre los autores de un artículo. Entonces también para favorecer la investigación científica nacional y lo que se hace realmente como autores o como investigadores, se favoreció multiplicando por 3 en el caso de los autores de correspondencia y los primeros autores. Ahora es súper importante que este factor, al igual que en el caso anterior, no aplica para revisiones, como para reviews, digamos, o para casos clínicos, eventualmente, si es que hubiese alguno. El panel, por decirlo así, o el grupo de estudio está compuesto por 13 participantes, y al igual que en el caso de medicina, y creo que en el caso de psicología era lo mismo, es un panel de estudio en el cual se designan 2 evaluadores para cada proyecto, los cuales no tienen que tener conflicto de interés con el proyecto, y hay un revisor 1 y un revisor 2. El revisor 1 expone el proyecto, el revisor 2 complementa esta exposición, y posteriormente la nota del proyecto se decide en panel. Ya aquí los evaluadores proponen una nota, pero la nota final siempre se decide en panel. O sea, uno puede llegar con una nota y el panel finalmente, en base a su expertise, puede determinar otra nota, que nos ha sucedido bastante ahora en los concursos de iniciación, que uno llega con una nota y posteriormente al evaluar como grupo se considera otra nota y se llega a un consenso. O sea, siempre hay un consenso de la nota, de que todos tienen que estar de acuerdo con la nota, y si es que hay mucha diferencia entre las notas, por ejemplo, el evaluador 1 puso un 2 y el evaluador 2 puso un 4, se pide la opinión de un tercero o cuarto revisor externo al grupo para poder saber si es que se están haciendo o no bien las cosas. O sea, siempre se es muy transparente cuando hay esta diferencia tan grande de puntaje entre los evaluadores. Ahora los proyectos que tienen, como mencioné, un punto de cohorte curricular sobre 2.5, se les evalúa técnicamente, lo cual corresponde al 70%, calidad de la propuesta al 40% y viabilidad 30%. Si bien uno siempre piensa que van bastante de la mano, en el caso de biología, calidad y viabilidad nunca tienen un puntaje muy símil, porque muchas veces algunos proyectos son muy viables, pero su calidad son bajas. O sea, proyectos que tienen mucha factibilidad de desarrollarse, pero la calidad propuesta no es tan alta. Así que la verdad es que estos 2 puntajes no van muy de la mano dentro de este grupo de estudio. Y evalúan siempre en base a lo que se estipula, que son fundamentos teóricos, conceptuales y estado del arte, calidad y coherencia de la pregunta o hipótesis y objetivos. O sea, eso yo creo que es uno de los puntos más importantes cuando se evalúa, de que hay una pregunta de investigación, que esta pregunta se responda con la hipótesis y que los objetivos vayan en base también a poder cumplir la hipótesis. Y que tenga, por supuesto, un fundamento biológico. Acá en este grupo todo tiene que tener un fundamento biológico y mecanístico. O sea, nosotros no podemos evaluar proyectos, por ejemplo, que contengan muestras humanas,
porque eso va inmediatamente a derivarse a medicina, pero sí los proyectos que tengan que ver, por ejemplo, que obtengan información de muestras humanas y que se quieran validar a nivel celular, con modelo animal, a nivel mecanístico, se puede evaluar en este grupo de estudio, ¿ya? Se evalúa también la pertinencia y validez de la metodología y su coherencia con los objetivos, o sea, los objetivos tienen que estar coherentes a la metodología, un plan de trabajo, cronograma y carta Gantt también que sea acorde a los tiempos, coherencia de este plan de trabajo con la propuesta, capacidad del equipo de trabajo para ejecutar la propuesta. Es súper importante que cada uno de los objetivos y cada una de las actividades que uno proponga tengan un soporte de lo que se pretende hacer, se pueda hacer, y eso aumenta también la viabilidad, dentro de todo también la infraestructura, pertinencia, entre otros. Y eso todo tiene que estar respaldado por cartas, ya todo tiene que estar respaldado por cartas de los investigadores los cuales van a participar, que si bien tienen que colaborar en el proyecto, no pueden hacer el desarrollo fundamental del proyecto, o sea, tienen que estar acompañando al investigador, pero no pueden hacer lo más importante del proyecto, por así decirlo. Y por supuesto que este tenga novedad científica y tecnológica de la propuesta, ¿ya? A diferencia de otros grupos, o no sé en realidad cómo será en otros grupos, pero en biología se evalúa todo, 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 todo. O sea, te piden que tú pongas, si propones 10 tesistas, por ejemplo, los 10 tesistas, si es que no tienen nombre ya algunas personas que están corriendo en el laboratorio, tienes que tener los nombres de las 10 tesis, por ejemplo. O sea, es muy importante poner el nombre en base al tema, de los 10 tesistas que yo voy a tener. Estos son los temas los cuales yo voy a dar. De los recursos que yo voy a pedir, los voy a pedir el año 1 por esto, por esto, por esto otro. En realidad, todos los detalles en este grupo de estudio, todos los detalles son evaluados. Absolutamente todos los detalles. ¿Ya? Así que eso como dato, yo al menos cuando postulé a este grupo desconocía bastantes cosas, aprendí muchas cosas de cómo poder postularlo, porque la verdad es que se fijan en muchos detalles, nos fijamos en muchos detalles, y quien quiera postular a este grupo, estoy abierta a cualquier consulta posterior. Ahora, bueno, para finalizar, como mencionaba, en el caso de este grupo, superior a 4.47, el año pasado fueron los proyectos adjudicados después de toda esta promediación de productividad, calidad de propuesta y viabilidad. Así que eso por el momento. Muchas gracias. Estupendo, Priscila. Muchas gracias por tu excelente y muy valiosa presentación. Ahora dejamos con ustedes a la doctora Olga Rubilar, del Departamento de Ingeniería Química de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, perteneciente al grupo de evaluación Ingeniería 3. Muchas gracias, Olga. Muchas gracias. Yo pertenezco al grupo de Ingeniería 3. Voy a decir aquí, voy a tratar de decir cosas que no se han dicho, porque ya casi todos tienen más o menos formas de evaluar similar. Bueno, el grupo de Ingeniería 3, las disciplinas que componen este grupo es Ingeniería Metalúrgica, Ingeniería del Petróleo, Ingeniería Química, otras especialidades de la Ingeniería, Procesamiento y Tecnología de Alimentos y Bioingeniería. El tipo de evaluación de los proyectos que llegan a este grupo de estudios es una evaluación externa e internacional. Nosotros como grupo de estudios hace muchos años ya se determinó que no se hacen evaluaciones nacionales, solamente evaluaciones internacionales. Lo que nosotros hacemos es que por cada proyecto que llega, nosotros hacemos una evaluación de la disciplina, buscamos investigadores que tengan un índice H elevado y que no tenga tampoco conflicto de interés con el proyecto, con el investigador. De eso buscamos aproximadamente entre 10 y 12 evaluadores por proyecto, y después nos juntamos nosotros a revisar esas evaluaciones. Tenemos que ver que esté bien fundamentada, que tenga una nota coherente con lo que dijo el investigador de la revisión, y luego si no está bien fundamentada, la descartamos y vamos descubriendo más evaluaciones que nosotros tenemos de ahí de reserva. Los proyectos postulados el año 2020 fueron 91 proyectos, y de eso la aprobación fueron 27. ¿Cuál es cómo se evalúa la productividad del investigador responsable? En este caso, lo que nosotros tenemos es el número de artículos, ahí está la fórmula, el factor de impacto de los últimos 5 años dividido por la mediana. En este caso, tal como decía Priscila,
la mediana de repente puede ser muy elevada, por eso es necesario hacer este ejercicio antes de postular para poder saber con cuánto el puntaje que se va a competir. En este caso, por ejemplo, hay disciplinas, por ejemplo, microbiología, que tiene una disciplina, un valor de la mediana muy elevada, pero sin embargo también esa misma revista tiene otra mediana que es por ciencias ambientales, por ejemplo, y esa es mucho más baja. Entonces lo que hace el grupo de estudio es tomar la mediana más baja para no perjudicar al investigador. Entonces tomamos el promedio más alto que les da. Entonces eso es necesario antes, evaluarlo bien, ver bien las publicaciones, no necesariamente tiene que tener relación con el proyecto, esto se evalúa de forma aparte, solamente las publicaciones y se aplica esta fórmula. Bueno, igual aquí puse aspectos evaluados que tal como se había dicho anteriormente, son todos los aspectos que tiene que ser bien ordenado, bien fundamentado, tiene que ser actualizada la revisión bibliográfica. Y una de las cosas que yo he visto en cuanto a las evaluaciones externas que se hacen, por ejemplo, esta última parte, la novedad científica o tecnológica de la propuesta. Eso debe estar muy claro. Incluso yo les propongo que al fin, antes de colocar la hipótesis y el objetivo, como un apartado, pongan novedad científica, donde quede muy claro, muy patentada la novedad que tiene el proyecto. Porque hay veces que los investigadores que están evaluando no logran encontrar la novedad científica en el escrito. En cambio, si ustedes la declaran de forma muy abierta y muy general, como un subtítulo donde declare claramente la novedad, es mucho más fácil poder encontrarla y poder evaluarla con un mejor puntaje. ¿Ya? Y eso sería más o menos lo que yo les podría decir de lo que es el Grupo Estudio Ingeniería 3. Muchísimas gracias, Olga. Recordarles a los participantes, a los y las participantes que pueden ir dejando sus preguntas en el chat. A continuación, dejamos con ustedes al doctor Jaime Cárcamo, del Departamento de Educación Física, Deportes y Recreación de la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades, perteneciente al Grupo de Evaluación Inicial, Educación Inicial Escolar. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, Carolina. Lo mismo que le pregunto a mis estudiantes, ¿se ve bien? ¿Se escucha bien? Todo Porque perfecto. ya me ha pasado. Muchas gracias, porque ya me ha pasado que estaba hablando 15 minutos sin parar y estaba con el micrófono apagado, así que cosas que pasan. Bien, bueno, este grupo de evaluación de educación inicial y escolar es un grupo nuevo, pero no nuevo en el sentido como el grupo de estudio de inter o transdisciplinar, sino que es un grupo producto de que el grupo de educación fue dividido en dos, educación superior y educación inicial y escolar. Mi participación también, bueno, también soy nuevo en esto, el año pasado estaba igual que ustedes, recogiendo algunos tips para poder postular, queda demostrado que este tipo de talleres resultan, así que este año me invitaron a participar de ese grupo nuevo y ahí comparto con, bueno, muchas personas que ya han estado evaluando antes, entonces se ha dado una especie de experiencias anteriores con experiencias nuevas. ¿Y por qué experiencias nuevas? Porque este grupo de educación inicial usa la modalidad mixta para poder evaluar. Es decir, aquí cada uno de los integrantes del grupo de educación evalúa un proyecto, pero a su vez también invita a otros evaluadores externos. Entonces nosotros en panel, nosotros exponemos nuestro proyecto evaluado a nuestro panel y ellos al final se consensúa una nota, tal como decía anteriormente uno de los colegas, a veces uno llega con una nota y después el mismo panel se discute y al final esa nota termina cambiándose. Y después, bueno, en estos momentos estamos con lo que son los Fondesit de iniciación, todavía no hemos evaluado, este grupo no ha evaluado Fondesit regular por razones obvias, y justamente estamos, bueno, ahora en el proceso de invitando a evaluadores externos para que revisen los proyectos, y una vez que recibimos todas las evaluaciones de los externos, nosotros ahí recién podemos ver cómo, recién podemos saber cuáles son las notas que ellos pusieron, entonces ahí se comparan. Y eso es muy importante porque, y aquí yo creo, bueno, mi presentación también va un poco más orientada o algo similar a lo del doctor Ortiz, en el sentido de que voy a mostrar algunas ideas, más que nada cómo nosotros estamos revisando los proyectos, pero también una apreciación como
no tan solo como evaluador, sino que también en mis años anteriores como postulante, y también algunas experiencias que recogí de otros colegas que han postulado y de que también han evaluado. Lo primero, al final, bueno, ustedes van a decir, esto está diciendo algo que es súper lógico, que hay que definir correctamente cuál es el grupo de estudio. Sin embargo, uno de los problemas que nos encontramos en el grupo fue que muchas veces se cree que porque vamos a estudiar una población escolar, el proyecto es de educación. Me explico, voy a dar algunos ejemplos, no son ejemplos de proyectos, tengo que respetar el tema de confidencial. Así que voy a dar algunos ejemplos de mi área, que es de la educación física, que de repente queremos evaluar la condición física de los escolares, pero no tiene nada que ver con educación, porque es algo directamente con condición física. Por lo tanto, no está vinculado a lo que es algún aspecto pedagógico. O, por ejemplo, quiero evaluar la ansiedad de los profesores porque tienen deuda bancaria, pero es algo directamente vinculado a los profesores, no vinculado a los escolares. Ahora, quizás si hiciéramos cómo eso influye en la educación, o cómo eso influye dentro de los aprendizajes de los escolares, ya estaríamos hablando de un proyecto que está más orientado para el área de la educación. Otra de las cosas importantes que nosotros estamos fijándonos ahora es la problemática pedagógica que tiene el proyecto, la propuesta, y cómo se profundizan o cómo se presentan los conceptos clave. Como ejemplo, podemos ver, alguien puede mencionar que en educación parvularia es muy importante la educación integral o el desarrollo integral de los escolares. Y si eso no está definido, es muy difícil poder más adelante, viendo a través de la metodología, bueno, cuáles son las preguntas de investigación, la hipótesis, los mismos objetivos, cómo podemos evaluar o cómo podemos determinar qué es lo que se entiende por desarrollo integral. Entonces, eso es algo súper importante, aunque parezca un poco lógico, pero nos ha tocado ver algunos tipos de proyectos, o hay incluso algunos comentarios específicamente sobre que está muy bien presentado el marco teórico con muchas referencias actuales, sin embargo, eso no refleja o no profundiza cuál es la problemática que quiere abordar la propuesta. Lo otro, y algo, vuelvo a colgarme de la presentación del doctor Ortiz, no es que la hayamos hecho en conjunto, pero es en esa línea la coherencia que debe existir entre lo que es la fundamentación teórica, con la problemática que presenta la propuesta, con la metodología, con los objetivos, con la hipótesis, incluso con el plan de trabajo, porque si no están alineadas todas, si no todas tributan en una misma línea, es muy difícil que sea una buena propuesta. Entonces, eso es súper importante para tenerlo en consideración. Lo otro que también es súper importante es demostrar que la metodología que va a utilizar mi propuesta que haga viable mi investigación. Muchas veces nos encontramos con un marco teórico estupendo, pero ya la metodología, ya en el tema de la muestra, ya uno se da cuenta que no tiene potencia, o que es difícil como poder juntar la muestra. Si voy a hacer unas evaluaciones en 38 colegios donde tengo que buscar alumnos que tengan sobrepeso y obesidad, bueno, ¿cómo voy a llegar a toda esa muestra? Entonces hay que demostrar que realmente se llega. Lo que es, bueno, en nuestro grupo actualmente hay colegas que están vinculadas a la matemática y están muy vinculadas a la estadística, entonces también es muy importante que esos procesos estadísticos queden bien estipulados. También hay muchos colegas que han trabajado con intervenciones, entonces las intervenciones también tienen que estar bien indicadas para ver si realmente el resultado de esta intervención tributa a lo que son los objetivos, y no van a generar algunas conclusiones que puedan ser espurias porque hay otras variables que pueden haber intervenido. Entonces, también la metodología tiene que ser bastante coherente con la apuesta. En cuanto al plan de trabajo, bueno, y los recursos que sean en base a la propuesta. Muchas veces, y bueno, ya lo mencionaron, pero también hay
algunas propuestas que presentan donde un año completo van a estar realizando las pruebas de un equipo para poder ocupar, o que van a pasar el último año, el tercer o el cuarto año, participando, haciendo difusión del proyecto. Y si no está bien justificado eso, el por qué, también quiere decir que la propuesta no está siendo coherente. Lo mismo que los recursos, bueno, también ya mencionaron el tema de los tesistas, o el mismo tema de los equipos, que realmente sean equipos que se necesiten para poder cumplir con los objetivos de la propuesta. Lo otro que también es importante es cuando uno menciona la novedad y qué es lo que se espera de los resultados, es que la propuesta cubra en algún gap que tenga el área, que sea dentro del ámbito del conocimiento. Está como de moda, o no sé si está de moda, pero es muy común y es lo que siempre conversamos. Incluso yo también escribo en mis proyectos que los resultados servirán de insumos para mejorar las políticas públicas. Bueno, este último tiempo ha quedado más que demostrado que las políticas públicas muchas veces no se basan en evidencia, sino que en ocurrencias. Entonces, si bien es cierto, uno lo puede mencionar, que si las autoridades deciden tomar estos resultados es una evidencia para poder mejorar las políticas públicas. Sin embargo, hay que mencionar que la propuesta de uno va a aportar al conocimiento dentro del ámbito. Es algo que no está y que realmente va a ser una propuesta que va a aportar a lo que es el conocimiento de la disciplina. Y otra cosa importante que también se puede demostrar que se tiene la capacidad para ejecutar la propuesta, por también mencionar lo que antes se conocía como el trabajo adelantado, pero pueden mencionar que existen ya bases en la línea que están trabajando, que no parezca que están haciendo una línea nueva, que antes por trabajar, no sé, en matemáticas estábamos trabajando con lo que es el razonamiento matemático, ahora me voy a dedicar a trabajar en lo que es con problemas de lenguaje, que se note que existe una línea de investigación, que ya hay investigaciones realizadas anteriormente, que hay una buena red de contactos y de investigadores que pueden colaborar, que existe la posibilidad también de contar con con el acceso a los lugares, en nuestro caso a los establecimientos educacionales, para poder realizar la propuesta, y todo ese tipo de cosas que permita a los evaluadores decir si efectivamente esta persona o esta propuesta puede ser viable. Y otra cosa que consideramos importante es el hecho de que existe la posibilidad de recomendar evaluadores. Y esto lo digo en el ánimo de que muchas veces en los grupos de estudio uno busca generalmente evaluadores que estén vinculados a la temática, pero a veces no son quienes sean realmente expertos en el tema. Si ustedes conocen gente que es experta en el tema, que es académico, a ustedes les gustaría que alguien que sea referente en la temática le evalúe el proyecto, ustedes lo pueden proponer. Ahora, no se trata de que sea mi compadre o de que sea algún conocido, que sea algún pariente. Aquí hay que tener mucho cuidado con lo que es el conflicto de interés. Entonces, en ese sentido, la ANID se dedica a buscar y a verificar que no existan conflictos de interés, que no hayan tenido publicación en conjunto, que no trabajen en la misma facultad, que no tengan alguna relación familiar, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, yo los invito a que busquen gente que ustedes creen que les pueda evaluar su proyecto y que van a entender la propuesta que ustedes quieren hacer. Por lo tanto, ellos van a tener una óptica un poco más de expertos para eso. Y por último, a veces uno se pierde con tanta base, con las bases, con tanto documento, con el mismo tema para poder, tantas operaciones, para poder calcular lo que son las propuestas, perdón, el cálculo de la productividad, etcétera, etcétera. Pero también yo los invito a que revisen la guía de evaluación de proyectos Fondesit y también se pongan en el lugar de los evaluadores. Está la rúbrica ahí, entonces hay determinadas preguntas, entonces ustedes mismos pueden ir contestando esa pregunta y acercarse un poco más a lo que los evaluadores van a revisar. Así que esta guía está ahí mismo en la página donde están las bases del Fondesit irregular, así que las pueden ver, pueden ir revisando la rúbrica y plantearse también esas mismas preguntas que están, y son las mismas preguntas que uno como evaluador se hace al momento de revisar los proyectos.
Por mi parte, esa es mi presentación. Les quiero dedicar, yo sé que muchos no van a creer en la suerte, pero nunca está de más desearle suerte a los colegas, así que espero que de algo les haya servido esta presentación. Muchas gracias. Sin duda, Jaime, muchísimas gracias por esta excelente presentación. Recordarles también que estamos recibiendo proyectos para apoyo a las traducciones, ¿no? Si necesitan algo al respecto, tienen algún problema, inquietud, por favor contáctense con Valesca Yaitul. También con ayuda presupuestaria, que es un aspecto clave dentro del Fondesit. También se pueden contactar con nuestra dirección para recibir apoyo en ese sentido. Bueno, y para finalizar, entonces, tenemos al doctor Patricio Mena, del Departamento de Ciencias Sociales, de la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades. Él es director del Grupo de Estudio Evaluación en Filosofía. Muchas gracias, Patricio. Hola, bueno, gracias Carolina y gracias por la invitación. Bueno, mi grupo de estudio es filosofía, así que es más marginal, en el sentido de que no veo acá ningún filósofo en el panel, pero de todas maneras tiene tal vez coincidencias con el grupo de historia, por ejemplo, o grupos más humanistas, ¿no? En nuestro caso es un grupo compuesto somos 9 evaluadores, recibimos aproximadamente en concurso regular más de 40 postulaciones anualmente, entre 40 y 50, y están aprobándose entre 13 y 15 evaluaciones, depende del año, ¿no? Hay años que se han aprobado mucho menos, pero en general el promedio es 13 proyectos más o menos los que se evalúan. Y respecto de las consideraciones que uno podría como destacar al respecto para la postulación a un proyecto Fondesit regular, yo creo que una de las cuestiones más relevantes tiene que ver con la confección del currículum, ¿no? Es decir, cuáles son los textos o los productos que uno va a postular, ¿no es cierto? Los 10 productos que uno va a postular, eso depende de cada grupo. En el caso nuestro, por ejemplo, los artículos WOS, Scopus y ERIS tienen el mismo puntaje, 0,75, para dar una señal, porque en nuestro caso lo que más valoramos son los libros, ¿ya? Por supuesto tiene que ser con referato externo, en editoriales de prestigio, etcétera. Esos tienen puntaje 1.0. Scopus, WOS y ERI 0.65, y bueno, de ahí luego vienen otra serie de productos que incluso ya hemos aceptado, por ejemplo, traducción de libros en editoriales también de prestigio, pero con estudio crítico, es decir, que haya un estudio crítico del traductor, ¿no? Una edición anotada, etcétera. Lo cual va abriendo un poquito más el marco de lo que es, con lo que se puede postular en los proyectos Fondesit de filosofía al menos. Me parece que en historia también hay un caso parecido, ¿no? Pero sigue siendo el producto para finalizar el proyecto, artículo WOS, en el caso de filosofía, WOS, Scopus o manuscrito de un libro en editorial de prestigio y que haya sido sometido a evaluación externa. Por lo tanto, la señal siempre es, independiente de esta apertura que tenemos nosotros en nuestro grupo de estudio, es que finalmente eso se finaliza con un artículo WOS o con un libro. Eso también es importante. El corte es muy alto en general. Se aprueban, los proyectos que aprueban son con puntaje muy alto, sobre 4 o 5, y por lo tanto la confección del currículum, que vale un 30%, también es muy importante. Es decir, una persona que no tiene menos de 5 o 6 publicaciones WOS, por ejemplo, prácticamente no tiene muchas chances de aprobar un proyecto. Luego, consideraciones que ya decían algunos colegas anteriormente, ¿no? En los proyectos Fondesit es muy importante, ¿no es cierto?, por un lado, demostrar expertise en la formulación del proyecto, que haya una bibliografía hiperactualizada, que se note que hay un planteamiento original, que puede ser, en el caso de filosofía, puede ser de orden exegético, puede ser una lectura novedosa respecto a un autor, de un corpus de obras de un autor, o puede ser un proyecto original en términos temáticos, ¿no? No todos los proyectos en filosofía son sobre autores, sino muchos proyectos también son de orden más temático, más autoral, por decirlo así, del investigador. Pero siempre se tiene que demostrar muy acuciosamente, ¿no es cierto?, la originalidad del proyecto al respecto. Lo que es muy importante, por lo que decía uno de los primeros colegas, que tiene que ver con la coherencia, ¿no? Es decir, que haya una coherencia tanto entre la pregunta planteada, las hipótesis y el objetivo. El tema del objetivo es fundamental. A mí me ha tocado más de una vez evaluar
proyectos que vienen sin objetivo, y esos proyectos básicamente están condenados a la muerte, porque luego, cuando uno hace la evaluación del informe académico final, los informes se evalúan con relación a los objetivos. Es decir, si no hay si el proyecto no presenta objetivos, básicamente un proyecto que debiera ser descartable, ¿no? Y tiene, por lo tanto, muy importante la coherencia entre la pregunta, las hipótesis y los objetivos, y que la pregunta sea muy clara, muy nítida, cuál es el problema que se va a tratar de pensar o de resolver, sea cualquiera sea el caso. Otro punto como relevante al mismo tiempo es que todo esto, dentro del mismo concepto de coherencia, que creo que Manuel era el que lo presentó al comienzo de su exposición, es el relato respecto al trabajo adelantado que uno hace en el proyecto, que es lo que permite luego también la evaluación de la viabilidad del proyecto, ¿no? Es decir, uno evalúa la calidad, pero también evalúa la viabilidad, el plan de trabajo, etc. Y ese relato es muy relevante porque a uno le asegura de que el investigador va a poder concluir el proyecto. Es decir, hay muchos proyectos, y un poco fue la polémica, ¿no es cierto?, esta nueva categoría que se trató de imponer, muchos proyectos buenos, pero que son bien evaluados, pero los investigadores presentan un currículum muy deficiente, es decir, no alcanzan a presentar suficientes publicaciones, por ejemplo, en revistas WOS o las que le dan mayor puntaje para esto, y por lo tanto no se asegura, uno no tiene la seguridad de que la persona vaya a poder concluir luego el proyecto, porque no sabemos si durante 3 o 4 años va a poder finalmente sacar un artículo WOS, que parece una locura, pero pasa, ¿no? Es decir, y por lo tanto, el relato que uno arma respecto del trabajo adelantado, cómo se articula esto con la pregunta, la hipótesis, el objetivo, es muy relevante, en verdad. Es decir, es lo que asegura que uno pueda medir la calidad del proyecto, pero también pueda medir la viabilidad finalmente de la ejecución del proyecto, y que la persona pueda concluir su proyecto con un artículo 2, que es algo, es bastante poco, en verdad, lo que Fondes se pide, ¿no? Es solamente un artículo en 3 o 4 años, en 3 años, y 2 artículos en 4 años. Y otro punto tal vez también relevante, que tiene que ver un poco, tal vez un poco más accesorio, pero que no deja de ser importante, es el asunto de la justificación de los recursos solicitados. Eso también se evalúa, y se evalúa también un poco el relato que uno hace al respecto, ¿no? La justificación que uno hace, por ejemplo, no sé, se pide cierta mesura, por ejemplo, en filosofía a veces, dependiendo del tipo de proyecto, se pide financiar 8 o 9 tesis de doctorado en tal autor. Bueno, eso es un poco desproporcionado, porque es un poco difícil que hayan 8 tesis en 3 años de doctorado sobre un solo autor, ¿no? Bueno, entonces ese tipo de cuestiones también hay que cuidarlas. Y lo último, que yo sé que no nos incumbe seguramente a ninguno de nosotros, espero, pero el tema de los plagios. Eso también es una cosa heavy metal. En filosofía, por suerte, yo no he presenciado ninguno hasta ahora de lo que nos hayamos dado cuenta, pero sí, sí se da el tema de los plagios, y eso, bueno, no hay manera de sancionarlo, pero sí es vergonzoso, ¿no? Y es vergonzoso para la universidad. Entonces, eso también hay que cuidarlo. No siempre, no, la gente, supongo yo, no plagiará de manera consciente, pero muchas veces alguien que pueda poner un párrafo, se le olvida citarlo, bueno, eso es muy vergonzoso, y hay que tener cuidado también con ese tipo de cuestiones, y que tiene que ver un poco con la ética en investigación, ¿no? ¿Qué más? Y lo otro, la última cuestión, que algún colega también hablaba respecto de la elección de los grupos de estudio a los cuales se va a someter el proyecto. Eso también es muy importante. En el caso de nosotros, por ejemplo, nosotros somos de filosofía, también recibimos de teología, pero en ocasiones, por ejemplo, recibimos proyectos que pudieran ser de filosofía, pero con temáticas o metodologías, por ejemplo, que no nos competen a nosotros, y que tienen que ser derivados a educación, por ejemplo. Que se cruzan con educación, tienen, no sé, proponen entrevistas, metodologías cualitativas que en general en filosofía no se realizan. Y eso, bueno, hay una tendencia a que tiene que ser responsabilidad del investigador responsable hacia dónde postula, y por lo tanto seguramente hay una tendencia mayor, me da la impresión, a no cambiar los proyectos de grupo de estudio. Y por eso hay que tener mucho ojo, porque uno puede salir muy perjudicado si elige mal los grupos de estudio donde va a postular. Creo que con eso
déjenme ver si tengo algo más. Yo soy a la antigua, no presento PowerPoint ni nada por el estilo, ¿no? Eso, yo creo que con eso más o menos lo que puedo aportar a la discusión. Muy bien, gracias. Estupendo, Patricio, muchísimas gracias, todo muy claro y sin duda muy enriquecedor escuchar los y las a todos y todas desde los distintos y específicos grupos de evaluación, ¿no? Ahora dejamos la palabra, ¿verdad?, para las preguntas, que es una parte que yo creo que estamos todos y todas esperando. Hay preguntas de Mauro Valente, de Ania Cravero y de Mario Fábregat en el chat. Allá la de Mauro y de Ania han sido respondidas también por Pamela Leal. Mario Fábregat no todavía, así que vamos por con ese orden y luego abrimos la sesión, pueden levantar su mano, ¿verdad? Y damos la palabra para comenzar con el diálogo y la retroalimentación. Bien. ¿Cuál es la primera pregunta entonces de Mario? Si la puede leer, Valesca, por favor. Gracias. Yarna las va a presentar. Yarna las tiene lista para presentarla. ¿Yarna? Perfecto. Fantástico. Enseguida. Don Mauro consulta si es que 10 trabajos Scopus cuentan igual que 10 artículos EASY con un factor de impacto alto. ¿En ambos casos se suma 10? Sí, esa era pregunta para el grupo de intertransdisciplina y la verdad que la fórmula de evaluación curricular no toma en consideración, por eso somos un grupo distinto, porque no toma en consideración si tú eres primer autor o corresponding o en el fondo si el índice de impacto. Es decir, solamente lo que importa es que sea WOS o Scopus en ese tema. Así que ahí aprovecho a responder al tiro la siguiente pregunta de Ania, que me preguntó justamente eso. Que en el fondo lo único que sale en las bases y es lo que se coloca como limitante es que solamente son 2 capítulos de libro, 2 capítulos en un solo libro o 2 publicaciones en una misma revista y en un mismo año. Esos son los límites nada más. Muchas gracias. No sé si la doctora Ania Cravero tendrá alguna consulta o si quedó resuelta esta pregunta para continuar. Sí, muchas gracias, sí quedó resuelta. Y ahí Pamela me indica su email para contactarme con ella para otras preguntas más relacionadas con la forma de cómo evalúan una área, una disciplina, qué cosas son importantes. No sé si hay tiempo como para conversarlas aquí, porque a lo mejor puede ser interesante para otros. No sé qué dicen, porque quedó de contactarme al menos. Sí, lo que pasa es que la pregunta de Ania tenía que ver justamente con el área específica o la disciplina específica de datos, ¿cierto? Exactamente. Exacto, y ahí lo que yo te respondí es que en realidad lo que se mira es el enfoque, digamos, inter y transdisciplinario que transciende más allá de la disciplina de Big Data. Entonces, en el fondo, tu pregunta, tu metodología y tu plan de trabajo tiene que ser diseñado de manera inter y transdisciplina. Puede ser que la disciplina principal sea Big Data, pero la pregunta a la cual tú vas a responder sea una pregunta más global, más transdisciplinaria o interdisciplina, y la metodología que usas también, es decir, no solamente el análisis, las fórmulas, digamos, que se usan en Big Data, sino que también es importante incorporar otras áreas otras disciplinas en el fondo, cómo se traduce esos resultados en otras áreas, cómo se va a aplicar esa disciplina, digamos, de manera interdisciplinaria, porque esa es la verdad, se mira, ese es el contexto del grupo inter y transdisciplina. Si no, si llegas muy disciplinar, lo más probable es que se envíe a otro grupo. Claro. No sé si comprendo. En este caso, por ejemplo, Big Data lo hemos trabajado para incendios forestales, para la agricultura, y ahí ya claro, se transforma ahí ya se transforma en algo interdisciplinario, exactamente. Bien, muchas gracias, doctora Pamela. De nada. La siguiente consulta es de don Mario Fábregat, quien pregunta si es que es posible presentar un Fondesit regular en historia durante el tercer y último año de Fondesit Iniciación. Bueno,
Yo La puede podría contestar comentar cualquiera, algo. yo creo, sí. Sí, yo podría comentar algo a pesar de que me plantean el área de historia, pero por lo general uno presenta, alguien de iniciación presenta su proyecto para regular en el último año de su proyecto, para dar continuidad, ¿cierto?, a su línea de investigación. Presentarlo en el tercer año, no sé si yo aconsejaría eso, yo aconsejaría en el último año del proyecto, y si se lo adjudica el regular, va a tener que tener correctamente cerrado el de iniciación antes de poder iniciar el otro. Así que por eso, si no, tendría que terminar su proyecto antes, para poder continuar con el proyecto nuevo adjudicado en el caso que así ocurriera. Entonces, lo mejor es que postule en el último año de su proyecto, ya también con resultados, y que puedan, resultados preliminares que puedan justificar su proyecto Fondes irregular. Eso sería mi consejo. Sí, exactamente, Carolina, solo para complementar, yo, o sea, conocí el caso de una colega que estaba no en iniciación, sino que en regular, y postuló efectivamente cuando todavía estaba en su penúltimo año, y lo que le pidieron fue que solicitara el término anticipado de su proyecto. O sea, tiene que hacer ese trámite y cumplir con los requisitos de cierre, y luego puede postular al siguiente concurso. Perdón, pero según lo que entiendo por la pregunta que es Mario Fabregat, dice que si es posible presentar durante el tercer y último, o sea, es el último año de su proyecto. Entonces sí, Entonces sí sí. podría en este caso, porque por lo que menciona en la pregunta, claro, dice que es su tercer año, pero también es su último año. Ah, entonces no tiene sería... ningún problema. Exacto, exacto. Sí. Ahí, en ese sentido... Muchas gracias. Sí. En ese sentido, como para complementar, ese fue mi caso. Yo terminaba mi proyecto el octubre del año pasado, y mientras lo estaba terminando postulé al regular y me lo adjudiqué para comenzar el regular en abril de este año. Entonces, no es que los dos proyectos se sobrepongan, sino que bueno, se termina uno en octubre y el otro, mientras está en proceso de postulación, se comenzaría en abril en teoría. Entonces no es que se solapen uno sobre otro. Mientras uno tenga todos los informes académicos y también de rendiciones todo aprobado. Eso es como mi experiencia que le puedo dar. Clarísimo, muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Por el momento no tenemos más consultas en el chat. No sé si es que alguien quiere hacer una pregunta directa. ¿Quieren hacer algún comentario, alguna consulta? Por favor, este es el espacio para hacerlo. Don Luis. Sí, Carolina, a mí me gustaría reforzar algo que mencionó Patricio con relación al elegir bien el grupo, porque este año no sé si se va a hacer o no, pero la idea es no cambiar los proyectos de grupo. Si la persona se equivoca de grupo, va a ser evaluado en ese grupo. Por lo tanto, es muy importante que elijan muy bien a qué grupo lo van a enviar, porque pueden ser perjudicados finalmente si se equivocan. Entonces, lean bien la definición de cada grupo para poder elegir, porque lo que se nos mencionó, al menos en reunión de directores, es que se va a tratar de evitar los cambios de grupo, porque ocurre mucho hasta ahora que el investigador envía el proyecto a un determinado grupo y finalmente anda por varios grupos, ¿cierto?, paseándose el proyecto hasta que alguno lo termina aceptando, y lo que se quiere es evitar que ocurra eso y que sea evaluado en el grupo que eligió el postulante. Y si se equivoca, ahí puede salir perjudicado. Así que mucho ojo con eso. Es muy bueno lo que mencionó Patricio en relación a tener en cuenta ese aspecto, porque si se hace prevalecer eso este año, varios podrían ser perjudicados si se equivocan. Muchas gracias, don Luis. Excelentes aclaraciones. Si hay algún otro comentario, pregunta, profundizar en algún punto, una consulta.
Yo quisiera hacer un comentario en base a lo que decía el doctor Salazar. Es muy importante lo de la selección del grupo porque, por ejemplo, en biología, cuando se envía un proyecto, porque básicamente cuando envían los proyectos uno tiene acceso al resumen, ya como justificación de por qué se seleccionó ese grupo. Y en base a eso se potencialmente cambian los grupos de estudio, digamos. Y es súper importante que tenga el grupo, que uno sea capaz de seleccionar muy bien el grupo al cual quiere que lo evalúe, porque si no se perjudica directamente, porque, por ejemplo, hay proyectos que no tienen bajada biológica o no tienen una fundamentación biológica, y al evaluarlos en biología 3, no son tan bien evaluados como podrían ser en otro grupo, por ejemplo.